palabra se llama levanta un altar. Levanta un altar. Esta es la palabra que he entendido de parte de Dios compartir este día especial. ¿Saben? La semana pasada repasábamos la vida de un hombre que nos inspiró mucho. Nos referimos a José y cómo este hombre pasó diferentes circunstancias en su vida. Pero en medio de todo lo que ocurrió hubo un padre, su padre, que era Jacob. Cada vez que vivió un tiempo especial, él levantó un altar para Dios. Y dejamos nombrado ahí que para tiempos especiales siempre un hombre levantó un altar. Por eso la inquietud de compartir esta palabra hoy contigo. ¿Por qué altar? ¿Qué significa altar? No olvides, siempre que hubo un tiempo especial o que un hombre de Dios vivió un tiempo especial, una experiencia que transformó su vida, levantó un altar. ¿Por qué reaccionaban así estos hombres de Dios en la Biblia? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un altar de adoración? Déjeme comenzar leyendo Éxodo en el capítulo 20, versículo 24. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. O sea, que la idea del altar en realidad es una invitación de Dios. Y Dios dice, cada vez que mi nombre tenga que ser recordado, cada vez que mi nombre tenga que ser puesto en alto, cada vez que tengas que conmemorar algo especial, vas a levantar un altar. En este caso puso de tierra, luego da instrucciones, no leí todo el contexto, también se podía hacer en piedras, en tierra y en piedra. Y vamos a entender qué es un altar. En primer lugar, ¿qué es un altar? Eso quiero repasar contigo. ¿Qué es un altar? En el idioma original, en el hebreo, altar significa lugar de sacrificio o de matanza. Voy a explicar ya por qué. Esto de lugar de sacrificio o matanza es que en realidad cuando se iba al altar, no es que se iba para estar nada más, no. Se tenía que llevar un animal, por lo general era un animal, que se sacrificaba en ese lugar dedicado o en ese altar. Cuando no lo era un animal, lo eran cosechas, grano, vino, aceite, etc. Pero se llevaba algo de un alto valor y se ponía en ese lugar en dedicación a Dios. Era por lo tanto un lugar prominente, un lugar sobresaliente, un lugar con altura, o sea que se distinguía del llano, del resto del terreno o de la ciudad de donde estaba. Se notaban los altares porque siempre eran puestos en alto, siempre eran llamativos, siempre llamaban la atención. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ya ir acercándonos al concepto de altar. Necesito que me pongas atención porque donde quiero que vayamos juntos va a tener para nosotros una verdad muy profunda. Recuerden que Israel por mucho tiempo fue un pueblo nómada, es decir, que un pueblo que fue transicionando de una tierra a otra, y de una tierra a otra, y de una tierra a otra. Por mucho tiempo no tuvieron tierra propia y por lo tanto ellos se acostumbraron a levantar altares en lugares distintos donde estuvieron y donde también tuvieron experiencias con Dios. Y lo hacían con piedras, donde buscaban un lugar, ponían esas piedras, levantaban el altar y allí sacrificaban ofrenda a Dios, generalmente porque habían tenido un momento especial o porque estaban pasando un momento crítico, en cualquiera de los dos casos, porque el altar no era solo para reconocer a Dios por las cosas buenas y honrarlo, sino también para invocar a Dios por un acto de desesperación, por un momento crítico o difícil. Entonces, siendo Israel un pueblo que viajaba tanto, ellos en el camino iban haciendo altares y un altar de piedra donde levantaban el nombre del Señor. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Yo solamente explico lo literal que era un altar para extraer en realidad lo que a mí me interesa y lo que a nosotros nos compete, que son los principios que están detrás de un altar. Yo veo al menos 3 principios, estamos definiendo qué es un altar. 3 principios que conlleva, que implica un altar. El primero es sacrificio. Sacrificio. ¿Sabe por qué?
porque dice la Biblia que Dios le había dado la instrucción a los que llevaban al altar algo, que tenían que sacar de su ganado el mejor animal. De hecho, habían características. No tenía que tener defecto, tenía que ser de cierto calibre, de cierta calidad, sin defecto, decía la Biblia. O sea, tenían que ser el mejor. ¿Sacrificio por qué? Porque tener un animal así era trabajo de muchos años. Era la dedicación y esfuerzo de muchos años. Era la dedicación y esfuerzo personal de aquellos que eran pastores de rebaño, porque había que cuidar a esos animales, del león, de las fieras, de las enfermedades, de que comieran bien, de mantenerlas en buena forma. Entonces, detrás de un animal hay mucho tiempo invertido, dinero invertido y también un capital invertido. Recuerden que un animal no era barato, sobre todo el mejor animal, que era lo que se pedía para llevar al altar. Por eso que cuando estamos hablando de altar, no se puede dejar fuera el concepto de sacrificio. Sacrificio porque significaba tiempo, significaba esfuerzo y significaba dinero. Otro concepto de altar, estamos definiendo altar. Otro concepto que conlleva o principio que tiene el altar es, para mí, reconocimiento. Reconocimientos. ¿Por qué reconocimiento? Porque de esta manera se dejaba un testimonio vivo, visible, para que todos lo pudieran ver de que Dios allí en ese lugar, en esa fecha, hizo algo portentoso. Me favoreció, me bendijo, me dio una palabra, me sanó, me libró de mis enemigos, lo que fuera. Cuando yo levantaba un altar, estaba levantando un recordatorio. A ver si te puedo ayudar un poco a entender el concepto. Sería algo parecido como a los monumentos. Usted ha estado en alguna avenida, alguna calle principal y ha visto que se levanta un monumento para recordar, no sé, al bombero que hizo una hazaña tan importante, y se levanta ahí un memorial para honrar, para recordar, pero también para contar el acto heroico, en este caso, de ese bombero que salvó a una niña. Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, es la idea de un altar, pero en realidad más elevado, en un sentido mucho más altruista, en un sentido mucho más eterno, porque lo que se estaba haciendo era poner un lugar visible de reconocimiento a los que estaban junto a ti, a tu generación. Es un recordatorio de reconocer que Dios es Dios y que fuera de Él no hay nadie. Nada se le compara a Dios. Otro concepto, otro principio que yo veo que conlleva el altar es adoración. Por supuesto que sí, adoración. ¿Qué es adoración? Adoración en el original significa besar los pies, es inclinarse delante de alguien mucho más grande que tú. Pero en realidad, en la aplicación como tal, yo diría que adoración es una vida rendida delante de Dios. Es como poner a Dios delante de todo. Porque para hacer el altar había que dedicar. O sea, había que dedicar tiempo, había que pensarlo, había que imaginarse cómo hacer, había que dedicar largas horas, o sea, que eran horas consagradas. Había que ir a buscar el animal, escoger el animal. Aquí había que preparar el terreno, escoger las piedras, porque no podían ser cualquier piedra. Dios había dejado establecido en la palabra ciertas condiciones de la piedra. Es decir, una dedicación, una consagración. Esto me habla de adoración, de adoración. Significa una entrega, significa un dar a Dios, significa que Dios sea el centro de todo, que Dios sea el centro de ese momento. O sea, no hay otra cosa más importante en un altar que no sea Dios. Estamos entendiendo que es un altar. Ahora déjame en segundo lugar repasar contigo por qué hombres de Dios levantaron un altar. Para que podamos entender ahora, ya definimos qué es un altar, los principios que tiene adheridos, incorporados un altar, pero luego vamos a repasar en este punto por qué hombres de Dios levantaron un altar. Si tú lees la Biblia te vas a encontrar con muchísimos. Yo no tendré tiempo de repasarlos todos, solo destaqué algunos. Por ejemplo, me llama la atención la vida de un hombre en particular que fue Abraham. Pero antes de ir a Abraham,
quiero dejarte un principio establecido en la Biblia. Marcos 12:30, dice aquí: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este fue el primer y gran mandamiento dado por Dios. O sea, no hay otra cosa que reemplace a esto, que es como el principio fundamental de quien sirve a Dios. Un hombre, una mujer que sirve a Dios no lo puede hacer totalmente si no ama a Dios con todo, con toda su alma, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Cuando tú logras amar a Dios de esta manera, comienzas a ser un candidato para levantar un altar. Yo te diría que levantar un altar, más que una acción, es una reacción. Porque es la respuesta a algo. Es un reconocimiento a Dios. No es que tú dices, bueno, en 3 meses más voy a levantar un altar. Puede ser. Pero los más recordados altares fue a consecuencia de circunstancias, de momentos impensados que de repente, sin aviso, llegaron y que los hombres respondieron con un altar. Por eso que te digo que más que una acción, a mí me parece que el altar es una reacción. Pero yo voy a reaccionar de lo que tengo adentro. Fíjate que ninguno de estos hombres tuvo que salir a recibir una explicación. Ninguno de estos hombres tuvo que alguien venir a decirles lo que Dios significaba. Ninguno de estos hombres tuvo que tener el consejo de otro para que le diga, mira, sería bueno que levante un altar, mira lo que Dios hizo contigo, mira cómo Dios te favoreció, mira cómo Dios te libró. Ninguno de ellos necesitó que nadie le viniera a dar argumentos o que le diera los beneficios que traería hacer un altar. Tampoco Dios salió a justificarse con nadie para decirle, por favor, ¿por qué no me haces un altar? Sería bueno, te iría bien, fíjate que No. ¿Sabe? Esto es algo que se lleva adentro. Es cuestión de reconocimiento, de reconocer quién es Dios y quién soy yo. ¿Qué Dios significa para mí? Ellos no se permitieron olvidar. La memoria es frágil. Uno tiende a olvidar tanto lo bueno como lo malo. Al paso del tiempo y luego de haber superado un momento crítico o un momento glorioso, la memoria es frágil. Por eso solo se permite recordar para que ese recordatorio te lleve a un punto de consagración, para que ese recordatorio te haga levantar un altar, para recordar la bondad de Dios, para nunca olvidar que a Dios le debe todo, que Dios es todo para ti. Explico todo esto porque en realidad estos hombres que te voy a nombrar hicieron de estos altares una representación de una intervención divina. Entonces ellos tenían que hacer algo inusual, algo anormal, algo simbólico que reflejara, que demostrara, que hiciera ver lo que ellos sentían y que además quedara como un testimonio a sus generaciones. Por eso que te hablé de Abraham. Abraham, el padre de la fe, fue uno de los que levantó altar para Dios. Mira, acompáñame en Génesis. Ahí vamos a leer en Génesis. El siguiente texto aparece ahí al pie de página, tú lo vas a tener. Génesis 12, 7 al 8, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué le había pasado ahí a Abraham? ¿Sabe qué? Recibió una palabra, una promesa. Recuerden que él no podía tener hijos. Recuerden que su esposa era estéril y anciana. Y él recibe una palabra de que iba a ser bendecido, multiplicado. Pero además recibe la palabra de que una tierra que él estaba mirando, Dios se la iba a dar. O sea, iban a tener tierra propia. Su descendencia ya no sería más nómada, sino que iban a establecerse en un lugar. O sea, una tremenda promesa, una tremenda palabra. ¿Y sabe qué fue la respuesta de Abraham? Un altar. O sea, cuando él recibe tan grande palabra profética, tan grande promesa en labios del mismo Dios, no tiene otra cosa que para responder que el altar. Él levanta un altar en el mismo momento.
Pero sabe, al paso del tiempo, así como Abraham, nosotros tomamos malas decisiones, malas determinaciones. Decisiones y determinaciones que tienen malas consecuencias. Abraham se veía enredado en una determinación que le trajo sinsabores. Y él pensó que a lo mejor se podría estar frustrando el plan de Dios y la palabra que Dios le había dado. Él busca a Dios, rectifica lo que había hecho mal. Y cuando sucede esto, mira lo que pasa. Dios le vuelve a hablar y le vuelve a recordar la promesa. Le dice, a tu descendencia daré esta tierra y te voy a multiplicar. Y todo lo que toques y lo que toque la planta de tu pie será poseído por mi pueblo. ¿Y sabe qué? Dice Génesis 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. No era una nueva promesa, no. Era la promesa que se le había dado, que él pensó que por sus equivocaciones pudo haber perdido. Y que ahora que Dios la vuelve a nombrar de nuevo, él dice, tengo que sellar este momento. Tengo que abrazar este momento. Tengo que dejar un recordatorio de que Dios me dio una oportunidad. Tengo que dejar un testimonio de que la palabra de Dios no murió, sino que sigue en pie. Y levanta un altar de nuevo. Quizás uno de los lugares más emblemáticos de Abraham, donde levanta también un altar, es allí en el monte Moriah. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho, ahora ya le había dado un hijo. Y cuando le dio un hijo, Dios, para probar su fe y su corazón, le dice que lo lleve en sacrificio a un lugar. Él con fe lo lleva, sabiendo que Dios iba a proveer. Y cuando estaba allí ya preparando, ya había levantado el altar, preparando el cuchillo, el Señor dice, no lo hagas porque he provisto para ti un cabrito, un carnero, para que puedas sacrificar. Y dice en Génesis capítulo 12, versos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de aquel nombre, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, no dejó de haber sacrificio, nada más que Dios proveyó. Él recordó, Él dejó una seña, Él dejó una marca. Siempre que hay un tiempo especial, siempre se levantaba un altar. Y fíjate que sus generaciones aprendieron mirando del Padre. Isaac fue testigo presencial de cómo Dios proveyó ese animal y de cómo vio a su padre sacrificar holocausto, levantar un altar para Dios. Y claro, como él aprendió esto, cuando ya Isaac creció, Abraham había muerto, Isaac crece, tiene familia, se multiplica, le empieza a ir bien, pero justo viene una gran hambruna a la tierra. ¿No te suena conocido esto? Viene una gran crisis a la tierra y Dios le da una palabra. En Génesis 26, del 23 al 25, Dios le dice a Isaac, y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó otra vez, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo. En tiempo de crisis, Dios le da una salida, le dice, te vas a mover, vas a hacer esto. Si yo tuviera que aplicarlo ahora, sería como, no sé, Dios diciéndome, tienes que emprender en este negocio, vas a comenzar a hacer esto, te voy a multiplicar, ten tranquilidad, tu generación va a ser bendecida. Y por recibir una palabra tan poderosa, la reacción, por eso digo, la reacción no es que él sabía que Dios le iba a hablar. Pero cuando Dios le dio una promesa tan grande, en medio de una crisis tan grande, la primera reacción, altar delante de Dios. Este mismo Isaac fue el que le enseñó a Jacob, hijo de él, que vio a su padre levantar altares. Por eso es tan importante que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo de dedicación, de los principios de lo que es levantar un altar. Ya te voy a explicar cómo, pero primero necesito que repasemos
estas historias bíblicas para que entendamos que es un concepto que trae mucha riqueza a nuestra vida. ¿Sabe qué? Jacob, la siguiente generación, venía de vivir una crisis mala. Estaba en una pugna con su hermano que venía de años. Y lo más probable, su hermano era muy fuerte, era guerrero. Él no era alguien así. Sí había prosperado, le había ido bien, pero no tenía las características de ser guerrero. Y se va a encontrar con su hermano sabiendo que esto le iba a costar la vida, que lo más probable es que él muriera en manos de su hermano. Pero él oró al Señor, buscó a Dios, y cuando él estaba en medio de esto, sucedió que su hermano no lo hirió, más bien lo abrazó, lo besó, lloraron juntos, dice la Biblia, se reconciliaron y volvieron a estar en paz. Y cuando todo esto terminó, miren lo que hizo Jacob, Génesis 33, 20. Y Dios le dio paz y prosperó. Estamos hablando de Jacob. Y erigió allí, ¿qué cosa? Un altar. Y lo llamó el Elohé Israel. Otra vez. O sea, Dios me libró de la mano de la muerte. Dios me libró de que mi familia fuera destruida. Y lo primero que él hizo cuando Dios le dijo, ten paz, te voy a prosperar, él levantó un altar. ¿Sabe? Esto que ocurrió allí es lo mismo que ocurrió con otros en tiempos especiales. Mira, más adelante dice en Génesis 33 del 1 al 7, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, ahora Dios lo invita a levantar un altar de nuevo para volver a recordar. ¡Qué increíble! ¡Qué poderoso es el concepto del altar! Dios le dice, vas a levantar de nuevo un altar de reconocimiento. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y allí el Señor le hizo edificar altar. Lo mismo hizo Moisés. ¿Sabe qué le pasó a Moisés? Moisés estaba siendo atacado por una familia que le complicaba la vida. Eran los enemigos de Israel en ese momento. Y venían y los atacaban y le hacían daño. Él busca a Dios, dice, Dios, dame la batalla, dame la victoria. Pelean contra ellos y ganan. Y por causa de eso, Éxodo dice en el 17, del 15 al 16, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Se acuerda que yo te conté de Jehová Nisi? ¿Sabe por qué? Porque Dios es mi bandera. Él dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios lo había librado de la mano de su enemigo y él levantó otra vez un altar. Josué, cuando entró a conquistar la tierra de Canaán y estaban ahí en el proceso de la conquista, ellos conquistan una ciudad llamada Jai. Y dice Josué en el capítulo 8, versos 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Habían conquistado una tierra. Dios los había hecho prosperar, se cumplió la palabra y ¿sabe qué? Ellos no olvidaron. Josué no olvidó. ¿Qué hizo? Un altar. ¿Qué hizo? Un altar. Podría seguir enumerando. Gedeón cuando fue llamado por Dios, por ejemplo, cuando él fue llamado por Dios, ¿sabe lo que él hizo? Levantó un altar para Dios. El rey David había cometido un gran error, había censado al pueblo. Y había venido una gran mortandad por causa de eso. Y él no sabía cómo detenerlo. Pero finalmente entendió, como era un hombre de adoración, entendió que tenía que levantar un altar para Dios, para frenar lo que estaba ocurriendo. Mira lo que dice 2 Samuel, capítulo 24, verso 24-25. Y el rey dijo a Urana, el rey tuvo que ir, el rey David, a la tierra, a una tierra en particular donde estaba pasando todo y también el arca de la presencia de Dios y tenía que acercarse allí.
para poder ofrecer holocausto y sacrificio. Y llegó al lugar, y cuando el dueño de casa vio que llegaba, sabiendo que era el rey y que el rey tenía potestad de pedir lo que quisiera, sin que se le cobrara nada, él podía tomar y expropiar una tierra, tomar el ganado que quisiera, porque era dueño de toda la tierra. Entonces cuando el dueño de la casa vio venir al rey David, dijo, bueno, voy a poner todo a disposición. Y le dice, por favor, toma mi tierra, toma mis animales, levanta sacrificio al Señor. Y ahí es donde el rey dice a Urana, no, sino que por el precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Él sabía el altar. Él sabía el significado de altar. ¿Te acuerdas que te dije que altar tenía como significado, como valor, sacrificio? Él sabía que no sería completo si le regalaban, que a él le tenía que costar. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó, ¿qué cosa? Un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. O sea, contra una mortandad, contra una plaga, un altar. Me hace pensar que quizás la falta de altar en el mundo, en las naciones de la tierra, es que trajo también tanto dolor y tanto sufrimiento a la tierra. Dios puede sanar nuestra tierra si nosotros somos de aquellos que levantan un altar para Dios. ¿Qué podemos resumir de todo lo que hemos dicho? De estos hombres que levantaron un altar para Dios. Podemos decir que en realidad lo hicieron porque conocían el poder y la magnificencia del Dios con el que estaban hablando, porque conocían al Dios que adoraban y servían. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque Dios los libró de la muerte y de la enfermedad. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque Dios los libró de sus enemigos. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque Dios los llamó. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque Dios les dio una promesa. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque quisieron hacer un pacto con Dios. ¿Sabe por qué lo hicieron también? Porque tuvieron una experiencia sobrenatural, una aparición divina, la aparición de un ángel. Ellos respondieron. Cada vez que tuvieron un tiempo especial con Dios, levantaron un altar. Y termino con esto. ¿Cómo y dónde levantar un altar? Valga esta explicación. Cristo fue el último y gran sacrificio. Y todos los sacrificios que hubieron antes de lo que incluso nosotros leímos, que se ponían animales en el altar, fueron nada más que la sombra del más grande sacrificio, el más sublime de todos los sacrificios, que fue el de Cristo Jesús. Es decir, después de Él ya no hay más sacrificios. Y por causa de Cristo, que es el más grande sacrificio, tenemos salvación y vida eterna. Ahora la pregunta para nosotros es, entonces nosotros ya no tenemos que levantar altar, pastor. No tenemos que levantar altar de la forma que leímos en el Antiguo Testamento. Es decir, no tenemos que juntar piedras, no tenemos que escoger una tierra en particular, no tenemos que salir a degollar un animal, no tenemos que sacrificar una... No. Ya no es esa manera de altar. Déjame explicártelo en términos dichos por el mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ya en el tiempo de la gracia y ya en Cristo habiendo hecho el sacrificio en la cruz del Calvario. Dice Romanos en el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí podemos presentar altar, ya no con animales, ya no con piedras, ya no con tierra. ¿Sabe quién ahora es el que levanta el altar? ¿Y quién es el que se pone allí? Nosotros mismos. Eso dice Pablo. Otra traducción dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida. ¿Qué cosa? Toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. O sea, ahora, querido,
Tu vida, tu propia vida es el sacrificio. A ver, pastor, todavía no entiendo. ¿Qué tengo que ir a ponerme y yo degollarme? No. No se trata de que tengas que matarte delante de Dios. Lo que se trata es de algo bien práctico. Porque ¿cómo entonces? Está bien, ahora lo entiendo, pastor. Yo tengo que dedicarme a Dios. Pero en la práctica, ¿qué significa? Que yo levanto un altar para Dios. Que le demos a Dios todo lo que somos. Que le demos a Dios todo lo que tenemos. Eso es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es tu culto, tu adoración personal delante de Él. ¿Qué tenemos para dar? Pastor, no, yo no. Sí, tú tienes para dar. Hay gente que dice, no, yo tengo tan poco, yo soy tan poco. Tú tienes para dar delante de Dios, ¿sabes? Tú tienes para dar, por ejemplo, salud. ¿Tienes salud? Bueno, tu salud se la puedes dedicar a Dios. O sea, si gozas de buena salud, esa buena salud de la que gozas y que te permite hacer tu vida normal, que te permite trabajar, que te permite ir y venir, esa salud la podrías dedicar para servir a Dios. ¿Sabes que también tienes fuerza? Fuerza porque estás de pie, fuerza porque puedes caminar, fuerza porque puedes moverte y valerte por ti misma. Esa misma fuerza, por ejemplo, la pudieras dedicar a Dios. La pudieras dedicar para hacer cosas para Dios, para servir a Dios. Otros tienen juventud. ¿Tienes juventud? ¿Eres un niño, eres un adolescente? ¿Sabes qué tienes para darle a Dios? Tu juventud. Le puedes dedicar tu juventud y los mejores años de tu vida entregárselos a Dios. Pastor, ya no soy joven, soy adulto. Tienes la madurez y los años que te regala, la madurez que te regala los años para ponerlo al servicio de Dios. Pastor, soy un anciano. ¿Estás con vida todavía? Porque los años que tienes se los puedes dedicar a Dios. O sea, siempre hay algo para poner delante de Dios. ¿Sabes que tienes? Talentos. Lo que pasa es que los has usado equivocadamente. ¿En qué estás usando tus talentos? Porque Dios te dio talentos. A todos nos dio talentos. ¿Eres bueno en algo? Eso se lo tienes que dedicar a Dios. Dios te dio dones. Dios te proveyó de dones. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Dice la Biblia que fuimos llamados a multiplicarlo. Hay algo precioso que Dios nos ha dado a todos. ¿Y sabe qué es? Tiempo. Tiempo. Tú puedes usar el tiempo en lo que quieras. En el ocio, en ir a darte un viaje, en salir de vacaciones o darle tu tiempo a Dios. ¿Ves que puedes? ¿Ves que sí puedes? ¿Sabes qué más tienes? Pasión. Hay cosas que te apasionan. Hay cosas que te apasionan muchísimo. Hay gente que, por ejemplo, es apasionada por un deporte. Está bien, perfecto. Otra gente que es apasionada en un videojuego. Perfecto. Otra gente que es apasionada y tiene un hobby, no sé, de salir a cazar. Estoy inventando cualquier cosa. No está mal. Mi pregunta es, ¿la pasión que tú dedicas a eso, que tanto te mueve, se la has dado a Dios? Porque si tienes pasión para dar. ¿Es tu primera pasión Él? Es decir, que el mayor esfuerzo, dedicación, tiempo, la búsqueda de la oportunidad sea Él y con Él. ¿Sabes que algunos tienen también? Es dinero. Sí, dinero. Ese dinero que guardas tanto, que escondes tanto, que cuestionas tanto. Si tú supieras quién es Dios, nunca cerrarías tu mano, porque sabrías que todo lo que tienes en dinero y en bienes le pertenece a Dios. Siempre hay algo con qué honrar y por qué darle gracias a Dios. Recuerda, no necesitamos una ocasión personal y especial. No necesitamos una ocasión especial. Este culto racional, por eso que es todos los días, por eso que es permanente, por eso que yo todos los días puedo levantar un altar para Dios. No necesito que me pase algo especial.
Ahora, tampoco importa el lugar. Viste que Israel, en cualquier lugar donde podía levantar un altar, bueno, tú donde puedas. ¿Sabes que tu casa puede ser un altar? ¿Sabes que tu habitación puede ser un altar? ¿Sabes que tu oficina puede ser un altar? ¿Sabías que incluso tu mesa puede ser un altar? ¿Has transformado esos lugares ordinarios y comunes en lugares extraordinarios? ¿O siguen siendo mesas de escarnecedores? ¿O siguen siendo la casa de la maldición? ¿O siguen siendo la casa de la enfermedad? ¿No te parece que es mejor levantar un altar para Dios? Que tu casa sea un altar permanente. Que tu familia sea un altar permanente. Ahora yo te aconsejo, ¿sabes qué? Que seas un aventajado de aquellos hombres y mujeres que saben leer los tiempos. Porque así como todos los días tendríamos que levantar un altar para Dios, quiero decirte algo, vendrán momentos especiales. Vendrán momentos especiales donde tú tendrás que reaccionar levantando un altar para Dios. Irracional, ilógico, inesperado, impensado, pero exuberante, entregado, total. Tú no sabes cuándo puede ocurrir esa intervención de Dios. Por eso que debe ser un ADN que te fluya naturalmente, que te surja espontáneamente. Recuerda, no es un momento cualquiera. No sé, pasó algo increíble. Yo recordaba con mi esposa de momentos especiales que hemos tenido. Hubo un momento donde Dios nos llamó. Y esa vez que Dios nos llamó, fue tan potente lo que nos pasó con mi esposa, que dijimos, esto no puede quedar así. Y levantamos un altar. Estábamos en un lugar que no era el donde nos reuníamos siempre. Por eso es que no hay límites para el altar. ¿Y sabe qué hicimos? Lo único de valor que teníamos eran nuestras argollas, compradas con mucho sacrificio. Las sacamos y dijimos, tenemos que levantar un altar de adoración, porque Dios nos estaba llamando y nos estaba dando una promesa como la de Abraham. Y no podíamos quedarnos así. Y lo que hicimos fue llevar delante de Dios. No pusimos como excusa, estábamos pasando un momento de muchas limitantes económicas. No teníamos dinero efectivo ni en la cuenta. Lo único que teníamos era algo que simbolizaba el amor que nos teníamos el uno al otro. Dijimos, esto tiene que ser puesto en el altar. Y lo pusimos en el altar. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Tú no sabes qué va a ocurrir. Recuerda, debe ser una respuesta. Recuerda, no es un momento ordinario, es un momento extraordinario. Tu respuesta, por lo tanto, no puede ser ordinaria. Recuerdo una familia que el Señor libró de la muerte hace muchísimos años. Y recuerdo incluso que esta mujer, que era la que estaba ahí en una crisis, y ella le estaba pidiendo una familia a Dios. Había tenido crisis antes, había roto su familia, estaba sola con sus hijos. Ella pidió una intervención de Dios y pueden creer que Dios intervino. Y cuando Dios intervino, esto me lo contó ella misma, cuando ella intervino, lo hizo tan sobrenaturalmente que la sanó físicamente porque tenía una enfermedad complicada. Comenzó a conocer a alguien, es decir, que tenía proyectos de formar una familia de nuevo. Y además le salió una herencia que no tenía idea. Y cuando sucede todo esto, ella me viene a decir, ¿sabe qué? Dios me hizo esto, me habló aquí, me habló allá. Y vino a mi mente, en mi corazón, que yo tenía que poner en el altar $1.000.000. Así me dijo ella, en el altar $1.000.000. Esto no se lo dijo nadie, no se lo ministró nadie. Ella lo recibió solita a Dios. Entonces, pero me responde así, pero la verdad es que no estoy segura. Yo cuando escuché eso, le dije, ¿sabe? Usted busque a Dios y usted haga lo que crea correcto. No le dije ni sí ni no, ni tampoco lo insistí. ¿Saben por qué? Porque Dios no está mendigándole a nadie. Dios no tiene que salir a justificar quién es Él. Yo sabía que ella estaba siendo convocada a un altar. ¿Qué pasó? No dio esa ofrenda. Creo que puso algo de 10 o 15 mil pesos ese día y nada más. Pasó el tiempo y por causa de ella no levantar un altar y dedicación a Dios,
hizo malos negocios y terminó perdiendo toda la herencia. Y la historia no termina allí. Al paso de los años nos hemos enterado que ella perdió su matrimonio y hoy está separada de nuevo. Cuando tú olvidas de reconocer a Dios, al Dios que lo hizo todo, al Dios que te dio todo, es fácil que te desenfoques y comiences a creer que es por tu mano, que es por tu fuerza. Recuerda, para un momento divino, una adoración extravagante. Muchos de los que me están escuchando hoy han tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Muchos de los que me están escuchando hoy son el fruto de un gran milagro. Muchos de los que me están escuchando hoy fueron librados de la muerte y de la enfermedad. Muchos de los que me están escuchando hoy han recibido una palabra profética, una promesa sobre su vida. La pregunta es, cuando eso ocurrió, ¿levantaste un altar para Dios? Ay, pastor, a mí no me pasó nada de eso. Estoy viviendo calamidades. ¿Sabes qué? Si este es tu caso, es el mejor momento también para tú levantar un altar y provocar a Dios, como lo hizo el rey David cuando estaba esta mortandad sobre Israel por su mala decisión, por su determinación. Deja de echarle la culpa a Dios y haz las cosas bien. Levanta un altar para Dios, que tu propia casa sea un altar para Dios. Deja de vivir calamidades, desastres por tus determinaciones y levanta un altar para Dios. Levantar un altar para Dios es tener un punto de quiebre. Es como marcas en el camino, de las cuales uno recuerda con cariño, de las que creció y avanzó muchísimo. ¿Cuántas veces en tu vida has levantado un altar para Dios? Estoy hablando de esos extraordinarios, no del día a día, no de este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sino que de momentos que has vivido en tu vida. Ya te dije, ya no es con piedra, ya no es con animales, no. Ahora es con tu propia vida, con tu tiempo, con tus talentos, con tus capacidades, con tu pasión, con tu dinero. Si tuvieras que pensar para atrás, ¿cuántas veces levantaste un altar para Dios? Debemos ser gente de altar. Debemos ser gente de altar. Que cada vez que Dios hace algo extraordinario, levantamos un altar.